Ok, Gonz, ¿cuál es la mejor de todas? Sin pedos. Se los voy a dejar bien claro. El que es perico, ¿Dónde quieres verde? ¿Y el que es conejo entonces? el que es conejo, donde quiera come verdolaga. Los tres vehículos son súper capaces y su límite regularmente está topado por la habilidad del piloto. El primer reto del primer día fueron en una duna empinada en las dunas del Mogote, cerca de La Paz, Baja California Sur. Fondo. ¿Qué hay que poner? ¿Cómo hay que configurar la Bronco? En 4 low, transmisión neutral para poner 4 low. Mucho torque a baja velocidad, vamos a ir sorteando obstáculos como un tanque. Fácil. El piloto de Ford Bronco no era yo, era Juan Bosco de Bosco's Camp 4x4, que si te interesa hacer este tipo de expediciones, ampliamente recomiendo, vale la pena ir a las rutas y expediciones con ellos, porque vas a aprender muchísimo y te garantizo que nunca te vas a quedar tirado. Y en conclusión, la Bronco subió en 4 low, modo manual, sin broncas, con Bosco al volante. Me faltaron huevos. No, atrás. Pues se atascó un poco aquí al subir, ya la reina está un poco más floja. Yo creo que venía en primera, ya en tercera tiene que ir más desahogado el motor y subir. ¿Cómo iniciaste en tercera? ¿Dónde? En tercera. Entonces cambias cuarta antes de subir. O sea, tenías que mantener el odómetro abajo de las 4.000, 5.000 revoluciones. Para que, o sea, tienes que hacer los cambios tú manual, ya sea para arriba o para abajo, para que haga los cambios. Más, al quinta, ¿verdad? Cámbiale, sí. Va, venga, reversa. Sin pedos. El segundo reto, al Jeep se le salió una llanta a falta de rines beadlock y técnica de manejo. ¿Por qué se sale una llanta regularmente? Ocupamos bajas presiones, lógicamente la llanta es fácil que se salga del rin si no tiene el aro, el bedlock. Cuando curveas mucho izquierda o derecha puede zafarse, botarse. En el reto 3, una Land Rover Defender parecía batallar para otra subida, pero no era la camioneta. Al piloto le faltaba darle más acelerador desde abajo para tener más impulso continuo. Más power, no te pares. Continuo. No pares. Una de las lecciones básicas que me llevo de esta ruta es que a la hora de subidas, lodos o pasos difíciles hay que mantener aceleración continua todo el tiempo, no puedes titubear. Más adelante, después de estar subiendo y bajando dunas, llegamos a una parte donde estaban las dunas altas por un lado, abajo había como una explanada con lodo y agua. Para subir esa duna era necesario tomar impulso desde una buena distancia pasando por el lodo y por el agua. Lo que falta es un poco de técnica, necesitan potencia. Manual quinta, sexta para subir y con los limpiaparabrisas para quitar el lodo y continuar el ascenso a la duna. Un Jeep se quedó en la cima de una duna porque agarró agua por el filtro de alto flujo o algún sensor que se le mojó, posiblemente el del sway bar. Y si otros Jeeps sí pasaron y no les pasó esto, ¿también es culpa del piloto? Es un poco culpa del dueño, sobre todo porque el dueño, en lugar de dejar el filtro de aire normal que llevan los Jeeps, tenía su Jeep con un filtro de alto flujo. A ese Jeep en específico es que se le mojó el filtro de aire, es de alto flujo para precisamente incrementar la potencia y eso lo hizo que se apagara y se bloqueara el Jeep. El reto 5 es un poco más de seguir pasando esta agua pantanosa, y aunque alguien con experiencia en un vehículo que no tenga asistencias electrónicas puede pasar estos retos en 4 high, en los vehículos que ya tienen sistemas electrónicos de control de tracción y control de estabilidad, lo mejor es pasar en 4 low. ¿A qué me refiero? Cuando entras al lodo, las llantas patinan, el control de tracción entra, frena la llanta para que deje de patinar y te quedas atorado. Antes de
entrar ahí pones el selector de la doble tracción en 4L o 4 low. Va a desactivar el control de tracción por completo. Se atascó, entonces con la slinga lo que estamos haciendo es trabajo en equipo para sacarlo. El reto número 6, pasaron caminos largos de terracería hasta llegar al faro abandonado para la comida y luego más terracerías y lodo. Y luego llegamos al faro abandonado, que es el faro de los inocentes, y luego más pantanos, más cruces de lodo. El día 1 fue larguísimo. ¿A qué perra está esa madre? Vamos a hacer una maniobra de rescate utilizando la slinga y un método de remolque de Raptor a Land Rover Defender. Lo más probable dejó de darle y por lo que veo en la dirección le dio mucho derecha. Eso crea una barrera en la llanta que lo va a frenar. Es de técnica completamente. Ya vimos que pasaron 10 coches adelante de nosotros. Fue técnica. Bueno, otro de los retos para iniciar el día 2 fue un cruce de un río, arenas movedizas. En estos casos es indispensable traer el winch. Fue un cruce muy técnico. Los ríos en la Baja California Sur son estacionales, no corren todo el año, casi siempre es nomás arena, por lo tanto la arena puede estar muy suave. Y literal son arenas movedizas como en las películas. Lo ideal es no intentar el cruce sin antes caminar por ahí, aunque conozcas el lugar, porque no tienes idea de cómo va a estar la arena. Estos cruces de río tienen arena movediza. Tenemos que trazar perfectamente el cruce para no quedar embancados ahí. En el Broly. Todo. Full power, full power, full power. Es todo. Bueno, parece ser que ya tenemos los primeros caídos. Este Jeep no está saliendo por su propio poder. Bien. Imagínate que vas manejando y... No, pues ya valiste. Así es. Sí es impresionante ver que los carros se quedan atascados en las arenas movedizas. Y de nuevo, la gente que no pudo hacer el cruce a la primera, al tercer o cuarto intento, una vez que le explicaron bien cómo estaba la cosa y adquieren la técnica, todos cruzan. Y hasta la bronco del líder. El líder entró sin tanto vuelo, sin tanta viada. Y ahora estamos un poco atascados. Viene volanteando bien. Segundo reto del día 2. Terracería por el cerro hasta llegar al río y un rato de esparcimiento. Así es que tuviste chance Sí, de tuve pasar un rato a gusto. Esta es la Reserva Ecológica Rancho San Dionisio. Aquí vamos a dejar los vehículos, todos los vehículos. Vamos a nadar, líder. Después del río se fueron a la playa y para eso tuvieron que pasar un cruce de fango y agua y ya en la playa cruzar a la laguna de lado a lado y uno por uno se fueron pasando los carros, algunos se quedaron atorados justo al final. Sí. Este fue un cruce muy técnico, pero también importa mucho la pericia del piloto. La técnica para pasar es la misma, aceleración continua, 4 low. Regularmente entras en tercera o cuarta marcha y le das con todo. Y ya para este momento del día, ¿tenías tú algún veredicto de si Bronco era mejor que Jeep? Ya había visto varias cosas. Lo primero es que se ve que Bronco está diseñada pensando en ganarle al Jeep. La neta, me parece que están muy parejos. Los dos tienen la desconexión del sway bar, bloqueos de diferenciales. Lo que sí me gusta es que Bronco tiene bloqueo de los dos diferenciales en 4 high. También tiene algo que le llaman trail turn o vuelta de ruta, una cosa así. 6 bolsas de aire. Incluso hay bolsas de aire laterales para la segunda fila de asientos. Se ve que está bien pensada para ganarle al Jeep. ¿Qué es lo que Jeep tiene que Bronco no tiene? Lo que Jeep sí tiene son más años en el mercado, más piezas aftermarket. Si quieres modificarlo o hacerle más cosas, hay mucho más. El último reto de ese día fue una bajada por un escalón de tierra de 1 metro de altura. Para bajar ese escalón, ¿cuál es la técnica? Despacio para que prebaje la arena y luego la parte de la panza también te ayude. Y atrás el ángulo de salida también muy despacio para que no lastimes el plástico. Sin broncas, ahí bajas.
Para el final del segundo día ya estábamos cansados, pero todavía había un tercer día. Subida de una duna, la más difícil de todas por su inclinación de casi 40 grados, lo más importante es mantener el impulso. Tienes que salir en 4 low, tienes que salir en la marcha o velocidad correcta. Hay que tomar vuelo desde aquí, drive, fondo. Ahí va, fondo, 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 fondo. Volanteo cortito, 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 cortito. El riesgo aquí es que quedes sin tracción a la mitad y tengas que volver otra vez e intentarlo de nuevo. Siempre que bajes recto hacia atrás, pues no volcar y sobre todo no tomar diagonales, sino recto. No aflojes, Willy, no aflojes. A la izquierda. Antes el que sigue. El siguiente reto estuvo buenísimo. Para esta prueba se necesita doble bloqueo de diferencial delantero y trasero, así como la desconexión de la barra del eje delantero. Bronco también tiene la desconexión de la barra delantera y también tiene los bloqueos de diferenciales. Fue un momento de fotooportunidad. A esta prueba, mi gente, le llaman la roca del Rey León, por obvias razones. Bosco, cuéntanos, ¿qué acaba de pasar? ¿De qué se trató? ¿Cómo estuvo la cosa? En una prueba con uso de bloqueos trasero delantero al 100% y desconexión de barra para no perder tracción al subir porque hay varios escalones. ¿Qué se pone a prueba ahí, aparte del vehículo, el piloto? El temple del piloto, la concentración, porque revienta la ola precisamente y te baña, entonces pues es pericia, control. La siguiente prueba fue lodo muy resbaladizo, pero que no se hunde. Es un lodo que Bosco le llama mantequilla. Para poder pasar necesitas volantear poquito, mantener la aceleración continua. Fue un cruce largo, fue un cruce muy divertido, un cruce donde también pudimos probar un poquito de drifting. Al Bosco le fascina el lodo, ¿sabes? Le fascina, le fascina. Claro, si no estuviera ahí. Dabas izquierda o derecha y ahí iba patinando, perdiendo la parte trasera. Usamos 4 low para tener tracción en las 4 ruedas y tener control también. Recordemos que en 4 low se quita el control de estabilidad y tracción y eso es muy bueno porque te permite perder la parte trasera del vehículo. Después de pasar por ese lodazal, encontramos la siguiente prueba. Un cruce de agua que hay que hacerlo en 4 low, bloqueo diferencial trasero. El delantero no, para poder ir volanteando y poder tener un poco más de tracción con las ruedas delanteras. La Ford Bronco es capaz de realizar este tipo de actividades de rutas y sobre todo trae toda la capacidad, toda la farmacia en la parte de 4x4. Pues se ve que después de eso te la pasaste bien porque aquí en las anotaciones dice que se fueron a la playa de Punta Arenas. La playa de Punta Arenas está padrísima y sí fue una rodada sobre la arena, 4 high, sin bloqueos de diferencial. ¿Con esto terminaron la ruta el día 3? Con eso terminamos el día 3, pero no terminamos la expedición. Son bien ondeados los de Bosco's Camp. Vamos a la playa un ratito. ¿Y a dónde fueron? Terminamos en la playa de El Tecolote, que está preciosa. Yo vi unas historias donde los autos estaban dentro del agua. Así es, también hay otro momento de foto oportunidad. Y hasta aquí entonces, ¿es Bronco mejor que Wrangler? Están muy parejas. Esas 2-3 detallitos que Ford mejoró, que Wrangler no tiene, incluido lo de las 6 bolsas de aire, el motor turbo y otras cosas, son para mí puntos a favor de Bronco que harían que yo tuviera una Ford Bronco. Y si te preguntas quién ganaría en un arrancón, pues nuestros amigos de The Fast Lane Cars ya lo hicieron. No olvides ir a su canal, ver su video completo y dejarles su merecido like.